Este episodio forma parte de una serie de narraciones que te va a mostrar la historia real y completa de la Iglesia, desde sus principios en persecución hasta su forma actual. Para esta serie de relatos me basé rigurosamente en el libro La historia del cristianismo del historiador Justo González. Haremos un recorrido claro, directo y fiel de los acontecimientos históricos. Pero además, estos relatos están pensados para que puedas aprender lo más importante de la historia del cristianismo mientras te relajas viajando, trabajando o quizá tomando unos mates tranquilamente. Soy Nicolás Rodríguez, profesor de Lengua y Literatura y estudiante de licenciatura en Teología en el Seminario Reformado Latinoamericano. Y hoy te invito a realizar juntos un viaje por la historia de la Iglesia. Primera parte. La era de los mártires. Capítulo 5. Los primeros conflictos con el Estado. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 21:7. La ciudad olía a humo antes de arder. Así empieza casi siempre, no con fuego, sino con sospecha. Los cristianos todavía eran pocos, pero ya resultaban insoportables para quienes necesitaban que todo siguiera igual. Al principio, nadie pensaba que estaban fundando una religión nueva. Ellos se veían como lo que siempre habían sido, judíos convencidos de que el Mesías ya había venido. La diferencia no era cambiamos de Dios, sino se cumplió lo que esperábamos. Por eso, cuando hablaban a otros judíos, no los invitaban a abandonar el judaísmo, sino a abrazar la edad mesiánica como el corazón mismo de la fe. Y cuando hablaron a los gentiles, tampoco les vendieron una novedad exótica. Les anunciaron algo mucho más ofensivo, que podían ser hijos de Abraham por la fe, no por la sangre. Desde afuera, los judíos no cristianos miraban ese movimiento como se mira una herejía que contagia. No era otra religión, era una secta interna que iba de ciudad en ciudad, tentando a los fieles a volverse infieles. Y en una época de humillación nacional, con Israel bajo el imperio, esa herejía no parecía un debate académico, parecía un peligro político y espiritual. Muchos estaban convencidos de que la pérdida de la independencia era castigo por infidelidad, así que cualquier desviación olía a desastre. Por eso, en aquellos primeros años, ocurrió una ironía que pocos hubieran imaginado. A veces los cristianos hallaban refugio en los romanos contra la presión de ciertos sectores del judaísmo. Cuando Pablo fue acusado en Corinto, el procónsul Galión los despachó con desprecio, como quien no quiere perder el tiempo con peleas de familia. Si eran cuestiones de palabras, y de nombres, y de vuestra ley, que lo arreglaran entre ellos. Para Roma, mientras no hubiera tumulto, aquello era un problema interno. Pero ese equilibrio era frágil. La predicación crecía, y cada vez más gentiles entraban en la iglesia. La proporción de judíos disminuía. Poco a poco, cristianos, judíos y romanos empezaron a trazar una línea más clara. Ya no era una discusión dentro de una sola casa, era una presencia nueva en la calle. Entonces llegó la noche en que Roma ardió. Fue el 18 de julio del año 64. El fuego no se apagó en una jornada ni en dos. 6 días y 7 noches mordió la ciudad, y cuando parecía rendirse, volvió a encenderse por 3 días más. 10 de los 14 barrios quedaron devorados. La gente lo perdió todo, y cuando un pueblo pierde todo, exige un culpable. Nerón apareció con gestos de salvador. Abrió jardines, ofreció refugio, organizó auxilios. No alcanzó. Los rumores son más rápidos que los baldes de agua. Decían que el emperador había ordenado el incendio para reconstruir Roma como un monumento a sí mismo. Decían que, mientras ardía la ciudad, él cantaba como actor, tocando su lira, embriagado de teatro y vanidad. La sospecha lo asfixiaba. Y un emperador acorralado no busca la verdad, busca una víctima. 2 de los barrios que no ardieron estaban llenos de judíos y cristianos. Era suficiente. Los cristianos, además, tenían mala fama. No iban a los espectáculos, evitaban costumbres ligadas al culto pagano, parecían gente que despreciaba la vida social. A ojos del ciudadano orgulloso de Roma, eso no era santidad, era misantropía. Odiaban a la raza humana, decían.
Nerón necesitaba que el fuego dejara de apuntarle a él. Y lo logró señalando a los que no sabían defenderse con espada. Primero arrestaron a los que confesaban ser cristianos. Luego, por lo que declararon, cayeron muchos más. No los castigaron solo con muerte, sino con teatro, pieles de bestias para que los perros los destrozaran, cruces levantadas como advertencia, antorchas humanas para iluminar la noche. Roma, la ciudad que se creía civilizada, se entretenía con el sufrimiento. Y hasta algunos, que no amaban a los cristianos, sintieron que aquello no era justicia, sino capricho cruel. La persecución no fue necesariamente imperial en todas las provincias. Parece haber sido, sobre todo, local en la ciudad de Roma. Pero dejó algo peor que cadáveres, dejó una idea legal. Nerón promulgó un edicto contra los cristianos. Ese papel, aunque el tirano terminara suicidándose, quedó como una puerta sin llave. Mientras nadie quisiera usarla, habría paz. Si algún funcionario la abría, habría sangre. Después vino el caos del año de los 4 emperadores. Luego Vespasiano. Luego Tito, el mismo que arrasó Jerusalén en el año 70. En ese tiempo, Roma pareció olvidarse de los cristianos. El movimiento crecía en silencio, como crecen las raíces, sin aplausos, sin permiso, sin pedirle a nadie que no lo odie. Pero el olvido tampoco dura. En el año 81 subió Domiciano. Al principio no mostró hostilidad abierta. Sin embargo, hacia el final de su reinado, volvió el filo. Amaba las tradiciones romanas y quería restaurarlas. El cristianismo, donde había echado raíces, era una negación viva de esas tradiciones. Además, con el templo de Jerusalén destruido, Domiciano ordenó que el tributo que antes iba a Jerusalén fuese a Roma. Al presionar a quienes practicaban costumbres judías, y como todavía no era nítida para todos la relación entre judaísmo y cristianismo, la persecución cayó sobre ambos, aunque no con igual fuerza en todo el imperio. En Roma ejecutaron a Flavio Clemente y a Flavia Domitila, acusados de ateísmo y costumbres judías. Para el pagano, adorar a un dios invisible era casi lo mismo que no adorar ninguno. En Asia Menor, el dolor dejó una huella más profunda. Allí, un cristiano llamado Juan fue deportado a Patmos. No todos morían, pero muchos sufrían. Y desde esa isla, en medio del miedo y la presión, la visión del Apocalipsis habló de Roma como una ramera ebria de sangre, y señaló lugares donde el mal parecía tener trono. Domiciano también terminó como tantos tiranos, asesinado en su propio palacio. El Senado intentó borrar su nombre de los monumentos, como si quitando letras pudieran quitar el espanto. Y, una vez más, el imperio pareció mirar hacia otro lado, mientras la fe seguía avanzando, no por espada ni por favor estatal, sino por convicción. Así cerró aquella etapa, con cenizas en la memoria, edictos como sombras, y una iglesia que aprendía una lección que el mundo no tolera escuchar. La historia no le prometía comodidad, le prometía conflicto, pero también le prometía algo más fuerte que Roma, que el que venciere heredaría todas las cosas. Capítulo 6. La persecución en el siglo II. A Ignacio lo llevaban encadenado hacia Roma, y él iba escribiendo como si el hierro fuera tinta. No pedía clemencia, pedía firmeza. Decía que recién ahora empezaba a ser discípulo, y que aceptaría fuego, cruz, fieras y huesos quebrados con tal de alcanzar a Cristo. En el siglo II, el imperio todavía no sabía muy bien qué hacer con esa gente que cantaba himnos a Cristo como a Dios. Encima, se reunía para prometer que no robaría ni cometería adulterio. Era un escándalo, personas que se volvían más sobrias, más limpias, más difíciles de controlar con amenazas. Y cuando Roma no entiende algo, lo archiva como peligroso. En Bitinia, al norte de lo que hoy es Turquía, el gobernador Plinio el Joven recibió una denuncia anónima con una lista larga de nombres. Cristianos. No había presidido juicios contra ellos, pero sabía que existían leyes imperiales y que el asunto olía a problema político, no a crimen común. Empezó a investigar, y lo que encontró fue peor para su cabeza que para la seguridad pública. Templos casi vacíos, carne sacrificada que ya no se vendía, y un contagio que se metía en ciudades, pueblos y campos. No era una revuelta con espadas. Era una fe que apagaba,
sin violencia, el negocio de los ídolos. Plinio hizo traer a los acusados. A algunos les bastó con invocar a los dioses, adorar al emperador con vino e incienso y maldecir a Cristo. Salían libres. Pero otros no cedían. A esos, Plinio les dio 3 oportunidades, los amenazó, y cuando persistieron los condenó, no por robar, matar o conspirar, sino por obstinación y desobediencia ante el tribunal. Aún así, la pregunta le quedó clavada. ¿Se los debía castigar solo por el nombre, o había que probar un crimen? Interrogó a los que seguían firmes y a los que habían renegado. El testimonio era igual. Se reunían para cantar, para comprometerse a una vida recta, y para comer juntos sin nada ilícito. Prohibidas las reuniones secretas, habían dejado de juntarse como antes. Plinio, desconfiado como cualquier funcionario que duerme con el código en la almohada, torturó a 2 esclavas que servían en la iglesia. Confirmaron lo mismo. La amenaza era moral y pública, una comunidad que no se arrodillaba frente a la estatua. Perplejo, Plinio frenó los procesos y escribió al emperador Trajano. La respuesta fue breve y fría como una orden militar. No hay que buscarlos, pero si alguien los acusa y se niegan a adorar a los dioses, hay que castigarlos. Y nada de acusaciones anónimas, porque eso era indigno. Era una sentencia confusa, sí, pero políticamente perfecta. El Estado no gastaba energía en perseguir sombras, y al mismo tiempo mantenía intacto el prestigio del tribunal. El cristiano no caía por un crimen previo, sino por el crimen cometido delante del juez, negarse a rendir culto público al vínculo religioso del imperio. Años antes de esa carta, en Antioquía, un anciano obispo ya había probado lo que esa política significaba en carne viva. Se llamaba Ignacio. Tenía autoridad, tenía edad, y tenía un sobrenombre que decía más que cualquier currículo: portador de Dios. Lo acusaron por negarse a adorar a los dioses, lo condenaron, y lo enviaron a Roma para que su muerte decorara los espectáculos de la capital. La cadena era su pasaporte. En el camino, por Asia Menor, cristianos de varias iglesias lo visitaban sin temor, porque no existía una cacería general. Se castigaba al denunciado, no al vecino silencioso. Ignacio conversaba, dictaba, y un amanuense escribía. De Magnesia, de Trales, de Efeso, llegaron delegaciones. Desde Esmirna, él les devolvió cartas. Pero a Roma le escribió la más temida, les rogó que no lo rescataran. Temía la bondad que le estorbara. No quería ser salvado de la muerte, quería ser hallado fiel en ella. Se describió como trigo de Dios, destinado a ser molido por los dientes de las fieras para convertirse en pan limpio de Cristo. No hablaba como un desesperado, sino como un hombre que había cambiado de deleite. Ya no lo movía la vida como preservación biológica, sino la vida como testimonio. Si lo callaban con una gestión política, volvería a ser simple voz humana. Si lo dejaban morir, sería palabra de Dios. Ignacio desapareció en Roma como desaparecen los mártires, sin que el imperio se moleste en conservar detalles, pero con una memoria que se vuelve fuego lento dentro de la iglesia. Casi medio siglo después, ese fuego llegó a Esmirna. Policarpo, amigo de Ignacio, ya era un anciano cuando estalló una ola de acusaciones. No los buscaban, pero cuando el odio tenía nombre y señalaba, la maquinaria se activaba. Un grupo de cristianos fue llevado a juicio, los torturaron con crueldad y ninguno se quejó. Germánico, viejo, cansado de ver injusticias, se ofreció a las fieras con una prisa que enfureció a la multitud. El circo pedía más sangre y gritaba que mueran los ateos, y como ateos llamaban a los que no creían en sus dioses, exigieron al obispo que traigan a Policarpo. Policarpo huyó 2 veces, no por cobardía, sino por discernimiento. Cuando supo que lo habían delatado, dejó de correr. Esperó. Lo arrestaron y lo llevaron ante el procónsul. El juez le habló como hablan los hombres que creen que la vejez vuelve dócil a cualquiera. Pensá en tu edad. Jurá por el emperador. Maldicí a Cristo y quedás libre. Policarpo miró la masa pagana y, cuando le ordenaron gritar «abajo los ateos», respondió señalándolos, «sí, abajo los ateos». La sala se tensó. El juez insistió. Entonces el anciano dijo lo que ningún tribunal puede digerir.
que llevaba 86 años sirviendo a Cristo y que Cristo no le había hecho mal, y que por eso no podía maldecir a su rey, el que lo salvó. Lo amenazaron con fieras. No cedió. Lo amenazaron con fuego. Tampoco. Policarpo respondió que el fuego humano dura un instante, pero hay un castigo eterno que no se apaga. El juez, herido en su autoridad, dictó sentencia: hoguera. El pueblo salió a buscar ramas como quien participa en una fiesta. Atado en medio de la pira, Policarpo alzó la mirada y oró agradeciendo haber sido tenido por digno de beber el cáliz de Cristo. Así murió, no como un fanático buscando protagonismo, sino como un testigo que llegó al convencimiento de que esa era la voluntad de Dios, y no un impulso morboso por la muerte. Pero el siglo no se detuvo a llorar. El imperio siguió funcionando, como si el rugido de las fieras fuera una forma de administración. En el año 161 subió Marco Aurelio, el emperador filósofo, culto, refinado, autor de meditaciones sobre dignidad, justicia y deber. En papel, parecía el tipo de gobernante bajo el cual uno pensaría que los cristianos respirarían. Pero era hijo de su época. Llamó terquedad a la firmeza cristiana, y además era supersticioso. Inundaciones, epidemias, invasiones. La gente necesitaba un culpable que no fuera el sistema, y señaló al grupo que se negaba a apaciguar a los dioses del imperio. La persecución se encendió otra vez. No siempre con una orden universal, sino con la chispa del rumor, el empujón del populacho y la complacencia del poder. Felicidad, viuda y sierva de la iglesia, fue acusada con sus 7 hijos. El prefecto intentó comprarla con promesas y quebrarla con amenazas. Ella le contestó con una calma que suena insolente cuando el alma no se vende: que viva lo vencería, y muerta lo vencería mejor. El prefecto intentó quebrar a los hijos uno por uno. Ella los exhortó. Ninguno vaciló. El caso llegó al emperador, que ordenó sentencias diversas, suplicios distintos, como si el dolor variado fuera una pedagogía para el público. En Roma, Justino enseñaba cristianismo y lo llamaba la verdadera filosofía. Un rival lo arrastró a juicio. El prefecto Junio Rústico, formado en filosofía, intentó ridiculizar a los acusados. Justino respondió que había estudiado doctrinas de todo tipo y que había llegado a una conclusión: la fe cristiana era verdadera. Los amenazaron con muerte. Ellos respondieron que sufrir por Cristo era su deseo, y que matarlos sería hacerles un favor. Los azotaron. Luego los decapitaron. Roma, siempre tan práctica, creyó que con eso cerraba el asunto. En la Galia, en León y Viena, la persecución cayó como un relámpago. Primero los empujaron fuera de los lugares públicos, después los siguieron por las calles, los insultaron, los golpearon, los apedrearon. Al final, la cárcel se llenó tanto que algunos murieron asfixiados antes de llegar al suplicio. Hubo quienes flaquearon y renegaron, abortos espirituales nacidos del miedo. Pero también hubo quienes, viendo la firmeza de los otros, volvieron a confesar a Cristo y murieron también. Entre ellos, Blandina, una mujer débil por la que temían sus propios hermanos. La colgaron, la torturaron, la expusieron como espectáculo. Y ella resistió tanto que los verdugos tuvieron que turnarse. En el circo la colgaron de un madero para que alentara a los demás. Las fieras no la tocaron, y la devolvieron a la cárcel. Después la azotaron, la mordieron animales, la sentaron en hierro candente, la encerraron en una red y la entregaron a un toro. Al final, como no pudieron arrancarle la confesión ni la vida por terror, la degollaron. El imperio se quedó con un cadáver. La iglesia se quedó con una memoria que no se compra. Cuando Marco Aurelio murió, la tempestad amainó bajo Cómodo, aunque no cesaron los martirios esporádicos. Luego vino la guerra civil y un respiro. Después Septimio Severo, y la calma se volvió otra vez precaria. Porque en todo el siglo II la vida cristiana se sostuvo al borde. A veces en paz, a veces bajo tormenta, muchas veces dependiendo de si en un barrio, en un mercado o en un tribunal había alguien con suficiente odio para señalar con el dedo. Así quedó el siglo, no como un relato de héroes invencibles, sino como una sucesión de nombres llevados ante jueces que no encontraban crimen, y sin embargo, exigían adoración.
Y mientras el poder intentaba salvar su autoridad, los cristianos aprendían a sobrevivir con algo más difícil que la espada, una verdad que no se puede obligar a maldecir. Capítulo 7. La defensa de la fe. La multitud no necesitaba pruebas, le bastaba una historia sucia. Bastaba con que alguien dijera hacen cosas horribles a puertas cerradas para que el miedo tomara forma de ley. Y en un imperio donde ser cristiano era ilícito, una sola acusación podía convertirse en sentencia. Durante el siglo II y buena parte del III, la vida de la Iglesia transcurría bajo esa amenaza constante. No había una persecución organizada todos los días, con listas oficiales y patrullas buscando creyentes en cada calle. Pero la espada colgaba igual, y su caída dependía del humor del pueblo, de un rival resentido, de un vecino supersticioso, o de un funcionario que necesitara mostrar autoridad. A veces bastaba un rumor. Otras, bastaba un nombre pronunciado con odio en el oído correcto. Justino lo había aprendido en carne propia. Su rival, Crescente, lo empujó al tribunal. En León y Viena, fue el populacho el que, encendido por la fantasía y la sospecha, exigió que se prendiera a los cristianos. En ese mundo, no solo había que predicar, había que sobrevivir a la caricatura. Así nació una batalla distinta, no en el circo, sino en la palabra. Los cristianos entendieron que si no limpiaban el aire envenenado por las falsas acusaciones, el aire mismo se volvería una soga. Y algunos de los más capaces entre ellos se dedicaron a una tarea peligrosa y necesaria: hablarle al imperio en su propio lenguaje, exigir justicia donde solo había prejuicio, y defender la fe con razones, no con cuchillos. A esos hombres se los llamó apologistas, defensores. Primero tuvieron que enfrentar el barro, las acusaciones populares, nacidas de malentendidos y de una imaginación que siempre se desboca cuando no entiende lo que ve. Los paganos oían que los cristianos celebraban una comida semanal, que la llamaban fiesta de amor, que era privada, que entraban solo los bautizados. Oían que se trataban como hermanos y hermanas, y veían matrimonios dentro de la comunidad. Y el resto lo inventaba el morbo: orgías a oscuras, incesto, borrachera, descontrol. Una fiesta que el oído pagano tradujo como bacanal, porque esa era su gramática moral. Luego vino la otra pesadilla, alimentada por palabras sagradas oídas sin contexto. Los cristianos hablaban de comer la carne de Cristo y beber su sangre. Y alguien, con la mente torcida por el miedo, imaginó un niño escondido dentro del pan, un neófito obligado a cortar, un cuerpo devorado todavía palpitante, un crimen que encadenaba a todos al secreto. No era una acusación racional, era un cuento de terror. Pero el terror no necesita lógica, necesita repetición. Hubo también burlas más viejas, recicladas con crueldad. A los judíos se les había acusado antes de adorar a un asno. Ahora esa burla se extendía a los cristianos, como si la mentira fuera contagiosa y no la fe. El desprecio se volvió chiste, y el chiste se volvió permiso para golpear. Contra ese tipo de calumnias, los cristianos tenían un arma simple: su propia vida. Su disciplina moral era más estricta que la del mundo que los acusaba. Sus principios condenaban incluso el deseo impuro, no solo el acto. No necesitaban una teoría brillante para desmentir orgías e infanticidio. Bastaba con mirar su conducta. Pero el segundo frente era más peligroso, no venía del vulgo, sino de la gente culta. Allí no bastaba decir no es cierto. Había que responder con argumentos. Los críticos refinados los despreciaban por clase y por cultura. Los llamaban ignorantes, rústicos, gente de taller. Celso, un autor erudito de la época de Marco Aurelio, se mofaba imaginándolos escondiéndose en casas privadas, acercándose a niños y mujeres, predicando en los rincones de la casa, en el taller del zapatero, donde la gente inculta sería más fácil de convencer. Minucio Félix, poniendo palabras en boca de un pagano, retrató la misma actitud: miren dónde pisan, ustedes, sin educación ni cultura. El ataque olía a filosofía, pero tenía el perfume ácido del elitismo: si sos pobre y no hablas como nosotros, no podés tener la verdad. A ese desprecio se le sumó la crítica doctrinal. Decían que el cristianismo era religión de bárbaros, importada del pueblo judío,
inferior a los griegos. Si algo bueno había en sus escrituras, decían, seguro lo copiaron de los helenos. Se burlaban del Dios cristiano como si fuera una contradicción ridícula. O es el ser supremo, por encima de todo, y entonces no se mete en los asuntos humanos, o se mete en todo y entonces es un entrometido indigno de ser Dios. Se reían de la idea de un Dios que ve lo que pasa en cada casa, como si la providencia fuera chisme y no soberanía. Y acusaban a los cristianos de destruir la sociedad porque se apartaban de la vida pública saturada de culto pagano. Teatro, ejército, deportes, ceremonias. Si los dioses eran falsos, preguntaban, ¿por qué no participar igual? ¿Por qué no hacer el gesto junto a la gente sensata, aunque uno no crea? Para los cultos, esa negativa era una ofensa política. Para la plebe, era traición al orden invisible del mundo. Luego atacaban a Jesús. Fue un malhechor crucificado por Roma, decían. Celso llegó a difamar a María con la insinuación de un soldado romano. Y el golpe final era ese. Si era Dios o hijo de Dios, ¿por qué no escapó? ¿Por qué no destruyó a sus enemigos? ¿Por qué no evitó los clavos? ¿Y si Dios vino a la tierra? ¿Para qué? ¿Para aprender algo que no sabía? ¿Para corregir algo que no podía? La burla pretendía ser lógica, pero era una negación del corazón mismo del Evangelio. Y, por supuesto, la resurrección. Ahí se reían con gusto. ¿Cómo van a resucitar los cuerpos quemados, devorados por peces, por fieras, dispersos en el polvo? ¿Irá Dios juntando pedazos por el mundo? ¿Y qué pasa con la materia que terminó formando parte de otro cuerpo? Parecía una sátira de salón, pero apuntaba al centro de la esperanza cristiana. Por eso los cristianos morían con una obstinación que el filósofo llamaba terquedad, porque esperaban una vida segura, no un sueño. A ese nivel, la fe no se defendía con negaciones, se defendía con pensamiento, y el siglo produjo voces capaces. Algunos escribieron temprano, con tono sobrio y firme, como el autor anónimo del discurso a Diogneto. Otros, como Arístides, presentaron la fe con claridad ante los poderosos. Pero el nombre que ardía en el centro de ese esfuerzo era Justino, el filósofo convertido, el hombre que siguió caminos de escuela en escuela hasta convencerse de que el cristianismo era la verdadera filosofía. Justino no tiró la filosofía al fuego cuando abrazó a Cristo. Cambió de dueño. Siguió pensando, pero ahora con la escritura como luz y con Cristo como centro. Escribió defensas, discutió con un rabino en un diálogo famoso, y terminó sellando con sangre lo que había defendido con tinta. La posteridad lo llamó mártir por una razón simple. No era un escritor escondido detrás del papel, sino un testigo dispuesto a pagar por su argumento. A su alrededor surgieron otros, Tasiano, discípulo suyo, que prefirió la guerra frontal contra todo lo griego, Atenágoras, que defendió a los cristianos y escribió sobre la resurrección, Teófilo de Antioquía, que habló de Dios, de las Escrituras, de la vida cristiana. Más tarde Orígenes, que respondió a Celso con una obra enorme. En latín, Tertuliano y Minucio Félix, dos plumas afiladas en un mundo que ya no era solo griego. Pero no todos miraban la cultura pagana del mismo modo. Y esa discusión, aunque no siempre se declaraba en voz alta, recorría la iglesia por debajo como un río subterráneo. Unos veían oposición absoluta. Tertuliano lo resumió con una pregunta que cortaba como cuchillo: ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Para él, la filosofía pagana era puerta de herejías, mezcla venenosa, humo que termina intoxicando la doctrina. Tasiano fue aún más feroz. Atacó la lengua griega, su retórica vendida por oro, su supuesta superioridad. Les recordó que su astronomía venía de Babilonia, su geometría de Egipto, su escritura de Fenicia. Los llamó ladrones cultos. Y remató diciendo que Moisés era más antiguo que Homero y Platón, y que si hubo coincidencias fue porque los griegos bebieron de los bárbaros y luego deformaron lo que no entendían. Y cuando habló de los dioses griegos, no los trató como símbolos respetables, sino como vergüenzas en verso: adulterio, incesto, infanticidio, mentiras, vicios. ¿Cómo pedir adoración a seres que, según sus propios poetas, serían inferiores incluso a un hombre decente? Para colmo, dijo,
Muchas estatuas veneradas eran modeladas sobre prostitutas. Los refinados despreciaban a los cristianos por su clase, pero adoraban figuras nacidas del mismo barro. Otros cristianos, sin negar la idolatría, vieron algo distinto en la cultura clásica. Justino fue el ejemplo mayor. Admitió que los mejores filósofos habían visto destellos. Un ser supremo, una realidad más allá de lo visible, una vida posterior. No estaba de acuerdo en todo. Sabía que la esperanza cristiana no era mera inmortalidad del alma, sino resurrección del cuerpo. Pero se preguntó cómo explicar esos destellos sin reducirlos a coincidencia. Y ahí abrió una puerta enorme: el logos. Los filósofos hablaban del logos como razón universal, el orden que hace comprensible el mundo. El Evangelio de Juan hablaba del logos como verbo eterno que se hizo carne en Jesucristo. Justino tomó ambas cosas y las unió sin avergonzarse. Dijo que toda verdad, aun antes de la encarnación, viene de ese logos. Así como Pablo enseñaba que Cristo había estado misteriosamente presente en la historia de Israel, Justino añadió que también hubo paganos que conocieron al verbo en parte. Sócrates, Platón y otros, en la medida en que dijeron verdad, la dijeron porque el logos los iluminó. En ese sentido, afirmó algo que irritaba a los orgullosos. Esos sabios, sin saberlo plenamente, habían rozado a Cristo. Los cristianos, en cambio, ahora lo conocían tal cual es por su encarnación. Con eso, el cristianismo no se arrodillaba ante Atenas, pero tampoco se empobrecía por orgullo. Podía reclamar lo bueno sin beber idolatría. Podía dialogar sin vender el alma. Luego vinieron los argumentos puntuales, como piedras bien elegidas para devolver las acusaciones. Cuando los llamaban ateos, respondían: si negar a sus dioses es ateísmo, entonces también lo fueron varios de sus poetas y filósofos que se burlaron de los dioses como invención humana. Arístides sugería que esos dioses se inventaron para justificar vicios. Tasiano insistía: adorar una parte de la creación es error, porque todo fue hecho por Dios por amor. Atenágoras lo resumía con una imagen simple: no se adora el instrumento, sino al que hace la música. Y añadían una burla devastadora, esta vez con razón: ¿qué clase de dioses necesitan guardias para que no los roben? Cuando atacaban la resurrección, respondían con la omnipotencia: si Dios hizo los cuerpos de la nada, ¿por qué no podría reconstruirlos después de la muerte? Si el origen no fue problema, la restauración tampoco lo es. Cuando los acusaban de orgías y canibalismo, negaban con firmeza y contraatacaban con justicia moral. Nuestros principios rechazan incluso los pensamientos impuros. ¿Cómo creer esas historias? Y luego mostraban el espejo. Son ustedes quienes, a veces en nombre de sus dioses, practican inmoralidades. Y son ustedes quienes exponen niños no deseados al frío y al hambre. Nosotros prohibimos todo homicidio. Y cuando los acusaban de subversivos por no adorar al emperador, respondían con una paradoja que el imperio no sabía digerir: no lo adoramos, pero somos leales. El emperador no necesita incienso divino, necesita servicio. Y nadie sirve mejor que quien ora al único Dios verdadero por el bienestar del César y del imperio. Por eso, decían, aunque perseguidos, son el alma del mundo. Sostienen lo que no se ve, sin reclamar tronos. Así vivían, rechazando el paganismo y al mismo tiempo, respirando en un mundo que había producido belleza, aceptando destellos de verdad en filósofos y al mismo tiempo, insistiendo en la superioridad de la revelación, negándose a adorar al emperador y sin embargo, orando por él, aun cuando ese mismo emperador podía firmar su sentencia. Y mientras la espada seguía colgando sobre sus cabezas, esas defensas no eran juegos de salón. Eran, literalmente, cuestión de vida o muerte. Porque en un imperio que podía matar por una palabra, aprender a hablar con claridad era una forma de sobrevivir sin traicionar a Cristo. Capítulo 8. El depósito de la fe. La primera vez que el muchacho oyó que Jesús no nació, no lo escuchó como una herejía, sino como una solución elegante. Sonaba limpio, lógico, como esas mentiras bien planchadas que te dejan sin preguntas, hasta que te quedas sin fe. Vivía en una ciudad del imperio donde el cristianismo crecía como crece el fuego en rastrojo seco. Rápido, desigual, sin pedir permiso. En el mercado se mezclaban idiomas, dioses,
amuletos, escuelas de filosofía, y también esa extraña gente que se saludaba como hermanos y cantaba a un rey crucificado. El muchacho venía con su propio equipaje, como todos: historias, miedos, lecturas, hambre de sentido. Se acercó a la iglesia porque había visto algo raro en esos cristianos. Sufrían, pero no se quebraban. Eran pobres, pero no serviles. Los insultaban, pero no devolvían el golpe. En una casa prestada, a la luz de una lámpara, escuchó por primera vez la enseñanza que los cristianos llamaban evangelio. Y mientras lo oía, le nacía una tranquilidad nueva. Pero en la misma calle donde se oía el salmo, también se oía la voz de otros maestros. Uno de ellos lo invitó a un rincón discreto, con esa cortesía de quien promete más profundo. Le habló de la gnosis, de un conocimiento reservado para los que de veras entendían. Le dijo que el mundo material era una cárcel, que el cuerpo era un error, que el alma era una chispa exiliada, y que la salvación no era perdón, sino escape. «Vos no necesitas una cruz», le susurró, «necesitas una clave». Y como si el cielo fuera una aduana, empezó a describir esferas, guardianes, contraseñas, pasos secretos para atravesar lo invisible. Cristo, en esa versión, no venía a salvar pecadores, venía a despertar dormidos y a dejar instrucciones de fuga. El muchacho volvió a la reunión cristiana con una mezcla de orgullo y vértigo. Esa misma semana oyó otra voz, más tajante, menos mitológica, peligrosamente simple. Un hombre de porte sobrio había llegado desde lejos y hablaba con claridad que atraía. Marción se llamaba. No necesitaba ciento de seres celestiales ni laberintos de nombres. Tenía 2 dioses y una tijera. Tu problema, decía, es que todavía arrastras el Antiguo Testamento. Ese Dios celoso, de justicia, no puede ser el Padre de Jesús. El Padre verdadero es puro amor. No juzga, no castiga, solo da. Luego abrió un rollo con aire de triunfo. Quédate con Lucas, quédate con Pablo. Lo demás es judaísmo. Lo demás ensucia. Y como si el Evangelio fuera un manuscrito adulterado, acusó a otros de haber mezclado citas antiguas para traicionar la pureza del mensaje. El muchacho sintió el golpe. Era sencillo, era lógico, era tentador. Por primera vez creyó que podía tener fe sin tensiones, un cristianismo sin historia, sin Israel, sin carne, sin juicio. Un cristianismo sin peso. Pero la iglesia no era un club de opiniones, ni un salón de novedades. Era una comunidad que recibía algo y lo guardaba como se guarda agua en sequía. En los días siguientes, el joven notó que los pastores, los ancianos, los maestros, estaban inquietos. No por orgullo, sino por responsabilidad. No era una disputa de detalles. Era el corazón mismo de la fe lo que se estaba deshilachando. En la ciudad había cristianos que apenas sabían leer, y otros que habían estudiado con filósofos. Sin embargo, cuando se reunían, la fe sonaba igual. No idéntica en estilo, pero sí en sustancia. Y eso fue lo primero que el muchacho empezó a ver, que el Evangelio no dependía de un maestro brillante, ni de un secreto transmitido a puerta cerrada, sino de una enseñanza abierta, repetida, cantada, confesada. La respuesta no llegó como un decreto imperial ni como un gran concilio con trompetas. Llegó como llegan las cosas decisivas, por necesidad, por discernimiento, por vida compartida. En unas iglesias se leía un evangelio y en otras otro, se copiaban cartas, se guardaban memorias. Nadie se había puesto a redactar una lista definitiva, hasta que Marción obligó a la iglesia a hacer lo que no quería hacer: definir. De pronto, el muchacho vio circular entre comunidades una convicción creciente. No un solo evangelio como bandera de partido, sino 4 testimonios que, aun con diferencias, coincidían en lo esencial. El hecho mismo de que no calzaran como propaganda perfecta se volvió una fuerza. No era un relato acomodado para ganar debates, era memoria transmitida desde distintos ángulos, sin perder el centro. Y al lado de esos evangelios, Hechos y las cartas de Pablo fueron afirmándose como lectura común. Otros escritos tardaron más, se discutieron, se pesaron, y no por capricho, sino porque la iglesia prefería demorar antes que tragarse cualquier papel con nombre apostólico falsificado. El joven presenció,
Una noche, un bautismo. El candidato temblaba, no por el agua, sino por el paso. Y antes de sumergirlo, le hicieron preguntas. 3. No eran acertijos para iniciados, eran una frontera. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿Crees en Cristo Jesús, su Hijo, que nació, que fue crucificado bajo Poncio Pilato, que resucitó, que vendrá a juzgar? ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la resurrección de la carne? Y el muchacho entendió algo brutal. Esas frases no eran poesía, eran trincheras. Cada línea estaba clavada contra una mentira concreta. Porque cuando alguien te dice que Jesús no nació, la Iglesia responde, nació de María. Cuando alguien te dice que Jesús es un mito sin historia, la Iglesia responde, fue bajo Poncio Pilato, en tiempo y lugar. Cuando alguien te dice que el cuerpo es basura, la Iglesia responde, resurrección de la carne. Cuando alguien te vende un Dios que no juzga jamás, la Iglesia responde, vendrá a juzgar. No por obsesión polémica, sino porque la fe, si se recorta, deja de ser fe. Aún así, los maestros del conocimiento no se rindieron. Volvieron con su carta más venenosa. Nosotros tenemos la tradición verdadera. Jesús le confió secretos a tal apóstol. Ustedes solo tienen la versión para la gente común. Y Marción insistió, yo tengo a Pablo. Yo tengo lo original. Entonces el muchacho oyó, por primera vez, el argumento que parecía aburrido hasta que lo pensás 2 segundos, la sucesión apostólica. No como una cadena mágica de poderes, sino como una pregunta simple. Si Jesús hubiera dejado un secreto decisivo, ¿se lo habría confiado a desconocidos siglos después, o a los mismos a quienes encargó la dirección de las iglesias? Y si esos apóstoles lo hubieran transmitido, ¿lo habrían escondido en una secta, o lo habrían confiado a quienes quedaban al frente, a la vista de todos? Los obispos de iglesias antiguas podían trazar nombres, memorias, vínculos. Y lo más incómodo para los herejes fue que esos sucesores, los que supuestamente deberían tener el secreto, negaban unánimemente que existiera tal secreto. La fe que predicaban no era una habitación cerrada, era una plaza. Marción, por su parte, ya no era solo un maestro con ideas. Había armado su propia estructura, su propia iglesia, su propio canon recortado. Y eso asustó al joven, porque entendió que las ideas, cuando se organizan, duran. La simplicidad de Marción era peligrosa porque parecía amable. Un Dios de justicia allá, un Dios de amor acá, adiós Antiguo Testamento, adiós juicio, adiós encarnación real. Todo limpio, todo lógico, todo falso. Pasaron meses. El muchacho dejó de buscar la explicación que me deja cómodo y empezó a buscar la verdad que me deja de rodillas. Se dio cuenta de que el Evangelio no era un rompecabezas para cerebros selectos, sino una buena noticia para pecadores reales, en un mundo real, con un Cristo real que no vino a escaparse de la carne, sino a redimirla. Una tarde, al salir de una reunión, vio a un anciano cristiano consolando a una viuda. No le ofrecía contraseñas para atravesar esferas, ni teorías sobre chispas espirituales. Le hablaba de resurrección. Le hablaba de un Dios soberano que gobierna incluso lo material que duele. Le hablaba de un Cristo que murió de verdad y vivió de verdad, y que por eso podía prometer vida de verdad. Y entonces comprendió por qué la Iglesia empezó a llamarse católica. No por grandilocuencia, sino por contraste. Porque frente a los grupos que elegían un apóstol y despreciaban a los demás, la Iglesia se aferraba a todos. Frente a los que se quedaban con un solo evangelio y lo convertían en arma, la Iglesia sostenía 4 y aceptaba el costo de las diferencias secundarias para proteger lo esencial. Frente a los que armaban un cristianismo según mi parte favorita, la Iglesia insistía en un evangelio según el todo.